Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes del Tecnológico Industrial Mixto André Amper. Les saluda el profe Henry Ajuchan, docente de la clase de Filosofía. Vamos a continuar con el tema de Platón, ese señor Aristóteles, que ya habíamos visto en clase toda su biografía y parte de su obra. Vamos a hablar ahora de la filosofía platónica, particularmente vamos a partir del problema al cual se está enfrentando Platón al inicio de su recorrido o su caminar filosófico. En esa senda que Platón se encamina, vamos a encontrar ciertos problemas a los cuales Platón tiene que dar respuesta. Hay ciertos problemas a los cuales Platón se va a aproximar. Entonces, como ustedes recordarán, la metafísica presocrática, desde Parménides, había venido proponiendo ciertos problemas, particularmente el problema del ser y el no ser. Durante más de un siglo la filosofía helénica había luchado por resolver esta paradoja, este problema que hacía incompatible el problema de la filosofía, de la metafísica particularmente, en tanto que se propone un ser eterno, inmutable, perfecto e inmóvil, inmutable, y el problema de que las cosas si fueran múltiples, variables, contingentes, perecederas entre algunas otras características. Ya habíamos visto entonces que la filosofía presocrática posterior a Parménides había sido una serie de intentos de resolver el problema de la filosofía de Parménides acerca del ser y el no ser. Por esa razón, Platón, en cambio, propone dar a la cuestión un giro totalmente decisivo. Platón lo que pretende es resolver de una forma totalmente distinta, como lo habían hecho los filósofos presocráticos, el problema del ser o la metafísica eh, parmenidea. Por esa razón, Platón va a tener que esforzarse de una manera muy afanosa, de tal manera que su nueva filosofía no sea un intento de copia o que no sea una mímesis del problema filosófico previo a él, sino que intenta resolver el problema con un poquito más de profundidad, con un poquito más de sensatez. Por esa razón, Platón descubre nada menos que un problema fundamental, un problema central, y es el problema particular de la idea. ¿Qué significa esto entonces? ¿O qué quiere decir esto? Realmente en la filosofía platónica vamos a descubrir, vamos a encontrar eh, tres características propias de la idea o del problema de la idea, porque en realidad empieza a considerarse un problema en tanto que se encuentra con situaciones que hay que resolver, que hay que descifrar, que hay que discernir, que hay que dilucidar en conceptos filosóficos. Por esa razón, Platón lo que va a hacer es buscar el ser de las cosas, es decir, Platón va a tratar de descubrir qué es lo que hace que las cosas sean lo que son, lo que ya habíamos visto en clase en relación a la esencia, partiendo evidentemente de la disciplina adquirida por su maestro Sócrates. En esa búsqueda Platón va a tropezar una y otra vez con ciertas dificultades de diferente naturaleza, de distinta naturaleza, que van a hacer que Platón se sienta empujado de modo, de modo coincidente, es decir, por pura coincidencia, a una solución radical y de apariencia paradójica, es decir, contradictoria. Pareciera que en determinado momento Platón busca un universal que se convierte en un particular, o busca un positivo que en realidad es negativo, o busca un negativo que es positivo, entre algunas otras situaciones concretas a las que se va a enfrentar Platón. En primer lugar, encontramos por acá, en esta lámina, el problema de que las cosas propiamente no son. Ese es el primer problema en el desarrollo o en la evolución del concepto de la idea en Platón. ¿Por qué Platón encuentra este problema? Propiamente no son, porque si yo digo, por ejemplo, si yo considero, por ejemplo, una hoja de papel blanco, resulta que en rigor, o por pura naturaleza, o radicalmente la hoja no es blanca, es decir, no es del todo blanca, sino que tiene algo de gris, o de amarillo, o de café, o de naranja, y solo es casi blanca. De igual manera, cuando nosotros estamos hablando de una hoja de papel, pareciera que estuviéramos hablando de algo que ya todos conocemos o que ya todos podemos describir. Y podríamos decir que una hoja de papel
es rectangular. Entonces, esto ocurre con su presunta rectangularidad, es decir, ni sus lados son total y absolutamente rectos, ni son rectos sus ángulos. Es decir, todavía hay más. Esta hoja de papel no ha existido, es decir, hace 5000 años, esta hoja que estoy presentando acá no existía. Y evidentemente tengo que asumir que dentro de 100 años más esta hoja pues va a desaparecer. Es decir, esta hoja dejará de estar presente, dejará de ser en el mundo de lo que las cosas son. En este sentido, entonces, eh, solo existirá esta hoja cierto tiempo, solo existirá en cierto tiempo el concepto de que una hoja es totalmente rectangular. Por tal razón, podríamos decir que una hoja es y al mismo tiempo no es. Lo que es lo mismo que decir que esta hoja no es plena y verdaderamente hoja. Dejaría de ser hoja o en determinado momento antes de ser hoja no fue una hoja. Ahora bien, en un segundo momento encontraríamos que las casi cosas, esta casi hoja, que casi es blanca, que casi es rectangular, siempre nos van a remitir a cosas absolutas. Es decir, cuando usted en este momento en su casa, desde la comodidad de su casa, yo le pregunto a usted o yo le suplico a usted que me describa las características esenciales, primordiales de una hoja, lo primero que evidentemente dirá es que es de papel. Lo segundo que dirá es que es rectangular. Lo tercero que podrá decir es que es blanca, o podría ser amarilla, o celeste, o azul, o de cualquier otro color. Ahora bien, usted evidentemente no está hablando de esta hoja que yo tengo en este momento en mis manos, sino que estará pensando, estará describiendo una hoja que usted conoce por absoluta idea, es decir, por absoluta intuición. Por esto podremos decir que la hoja que usted ha pensado es casi blanca. Estamos haciendo referencia entonces, estamos haciendo alusión entonces de que las hojas no son blancas. Estamos contradiciendo ya, por eso es paradójico, que esta hoja que usted me dirá que es blanca o que usted pensará que es blanca, no lo es lo que yo acabo de decir. Podría ser amarilla, podría tener algún tono de gris, y eso hace que nosotros estemos negando la blancura de la hoja o la rectangularidad de la hoja. Ahora bien, si empezamos a asumir que la blancura sí la conocemos, estamos ante una situación totalmente compleja, porque ni la nieve es blanca, ni las nubes son blancas, y mucho menos la espuma es blanca. Es decir, el ser humano no tiene ni siquiera la posibilidad, no tiene ni siquiera la certeza de la blancura, no tenemos la experiencia de la blancura. Ahora bien, esta hoja, las nubes, la nieve, la espuma, sí que nos remiten al absoluto color blanco, al blanco absoluto, a ese ser verdadero que es distinto a las cosas, porque esta hoja no es blanca. Entonces, esa blancura absoluta no le pertenece a esta hoja. De alguna manera, esta hoja nos remite a ese color absoluto, pero no lo es. A eso que, que nos remite esta hoja casi blanca, a esa blancura o a ese concepto de blancura o a esa aproximación de blancura, es a lo que Platón va a llamar idea. Eso es una idea. Las cosas absolutas, que las cosas materiales, que las cosas particulares no poseen. En un tercer momento tendríamos que decir que este problema se empieza a agudizar, es decir, tendríamos que tener presente que desde el punto de partida de Platón respecto al conocimiento, Platón se mueve en el horizonte del pensamiento socrático, es decir, Platón tratará de mantener la línea que su maestro propuso, en el que su maestro implantó en Platón, pretenderá entonces resolver el problema de la filosofía desde el método socrático, en virtud de que va a seguir buscando la esencia de las cosas, va a tratar de seguir haciendo que las cosas sean, que las cosas puedan ser definidas en virtud de la escuela socrática.
Por esta razón, Platón va a tratar de buscar lo que la cosa es, esto es, buscará definir los conceptos, buscará definir las cosas para que no haya contingencia entre entonces que esta hoja es y no es. Entonces la pregunta radicaría en ¿es? Y si es, ¿por qué es? Y si no es, ¿por qué es? ¿Te puedo decir que es? Sé que parece confuso, sé que suena confuso de alguna manera, y esto es ya filosofía pura en Platón. Ya empezamos ahora sí a caminar por la senda de los filósofos que verdaderamente fueron filósofos, son reconocidos como filósofos, y no como los presocráticos que ya habíamos visto en las clases en el salón, que solo eran considerados como pensadores de algún principio unificador de la totalidad de las cosas, de algunos elementos que podrían constituir la naturaleza. Pero acá empezamos a entrar ya en la metafísica pura, que es uno de los ejes primordiales de la filosofía. Ahora bien, no podemos quedarnos con la contingencia de entonces la idea en Platón es el descubrimiento de que una cosa es y no es, o de descubrir que nos remiten a cosas absolutas, o considerar que únicamente Platón busca la esencia de las cosas. Vamos a tratar de aproximarnos al verdadero problema de la idea en Platón. Ahora bien, en esta aproximación, repito, es una aproximación. Alguien podrá hacer unas aproximaciones mejores o podríamos no convenir con algún otro pensador, con algún otro filósofo. Recuérdese usted que la filosofía es esto, ¿verdad? Es la búsqueda de la dilucidación de lo que las cosas son. Ahora bien, vamos a decir entonces, como primer punto, para aproximarnos al problema de la idea, en virtud de que Platón busca la escuela socrática, que una definición es siempre, va a ser siempre una predicación. Como cuando yo digo que A es B, es decir, esta hoja, para poder definir esta hoja, yo necesito utilizar otros conceptos, yo necesito aludir a otros elementos que no son hoja, pero que sí me pueden ayudar a hablar de la hoja. Entonces, siempre es una predicación de la forma A es B. Ahora me encuentro con un problema de unidad y de multiplicidad. ¿Por qué de unidad y de multiplicidad? Porque cuando yo estoy hablando de esta hoja, no estoy hablando única y exclusivamente de esta hoja. Estoy hablando de todas las hojas que han existido y de todas las posibles cosas que lleguen a existir. Esas casi cosas que hoy no son. Por ejemplo, cuando digo el hombre es un animal que habla, o el hombre es un animal que piensa, o el hombre es un animal que razona, lo que estoy diciendo es que estoy creando una relación de un hombre, este hombre, yo como hombre, y de la idea de que para que a mí se me pueda categorizar como hombre, tengan que existir otros hombres que socialicen, otros hombres que hablen, otros hombres que piensen, que razonen, que analicen, que cuestionen, etc. Ahora bien, reparemos en que al decir A es B, A funciona dos veces. Primero como sujeto, por eso decía, el hombre es un animal que habla, este hombre, yo, estoy funcionando dos veces, porque primero estoy hablando de mí, primero como sujeto. Pero en segundo lugar, cuando digo que este hombre es un animal que piensa o es un animal que habla, estoy diciendo que yo también soy animal, o que dentro del conjunto de animales existen ciertos animales, que somos los hombres, que somos los seres humanos, que tenemos la posibilidad de hablar, que tenemos la posibilidad de socializar, que tenemos la posibilidad de racionar. En otros términos, no se trata que yo miente primero que el hombre, este hombre, y luego el animal, sino que cuando estoy predicando al hombre, estoy predicando al animal. Y cuando estoy predicando el conjunto de animales que tienen la posibilidad de hablar, estoy hablando propiamente del hombre. Por consiguiente, funciona dos veces. Ahora bien, el supuesto de la predicación A es B
es que A es A, es decir, es que el hombre es hombre. Pero para poder explicar, para poder externar el concepto de hombre, yo necesito, para mi definición, utilizar otros elementos que no son propios a la evocación de la presencia de un hombre. Entonces, primero digo que A es una y segundo que A es permanente. Es decir, este hombre es único, es uno, pero este hombre también es permanente, porque mientras yo cumpla los requisitos que me hagan hombre, voy a seguir siendo hombre. Esto es persona. Ahora bien, cuando yo digo que el hombre es un animal parlante, es menester que el hombre sea unívoco. Es decir, cuando yo a usted le hago mención del hombre, usted rápido piensa, ¿verdad? Que el hombre es un animal que tiene 4 extremidades, pero que anda sobre 2 extremidades y que además habla y piensa. A diferencia de otros animales de 4 extremidades que no hablan, pero y tampoco piensan. Ahora bien, vamos a ver entonces ahora que en esta aproximación al problema de la idea, la definición de una cosa siempre es una, pero también es múltiple. Era lo que decía hace un instante. Cuando estoy hablando de esta hoja, o estoy hablando de la hoja de papel, usted puede pensar en una hoja de papel en tamaño carta, en tamaño oficio, doble oficio, A4, etc. Por su parte, la predicación de un objeto posee su identidad en él mismo y en otra cosa que también posee una identidad propia para, es decir, una identidad. Los animales poseen una identidad, pero hay una identidad que hace que el animal hable. Y esa identidad me sirve a mí para definir, para predicar lo que es el hombre. Entonces por acá el problema empieza a tener un poquito más de luz, porque empezamos a identificar que el problema de la idea no es que la idea solo sea algo abstracto, sino que esa abstracción, esa absolutez, esa universalidad de la cosa, me permite a mí señalar las cosas particulares, las cosas uno. Y estas cosas uno o estas cosas particulares me permiten a mí entender el universal. Entonces empezamos por acá a encontrar ese problema metafísico. Más adelante, cuando lleguemos a hablar de Aristóteles, comprenderemos esto con mayor detalle, porque en Aristóteles empieza a funcionar ya, se empieza a gestar ya el problema del método científico que posteriormente se convierte en un problema central para el Renacimiento. Vamos ahora entonces a ver cuál es la esencia de las ideas, es decir, cuál es ese ser de las ideas en Platón. Idea, ahí está el concepto en griego, significa figura o significa forma, podría ser considerado también como forma. Es decir, es el aspecto, es aquello que se ve en suma. Es decir, es aquello que yo logro ver en un todo global. Cuando yo veo una hoja, yo no solo estoy viendo su rectangularidad, también estoy viendo su color, también estoy viendo sus dimensiones, también estoy viendo su textura, también estoy viendo su presencia, entre algunos otros componentes que yo veo en suma, que yo veo como un todo unificado. Además, la idea es el supuesto del conocimiento y de la visión de las cosas como tales, es decir, cuando yo veo una cosa, yo empiezo a asumir que todas las cosas que están encerradas en esta cosa que estoy viendo son, deben de ser absolutas. Para que un lapicero sea lapicero, pues tiene que llenar ciertos requisitos. Entonces, cada vez que yo me encuentre con una cosa que parece lapicero o que yo quiero que sea lapicero, toda vez no cumpla los requisitos de este lapicero, no podrá ser considerado lapicero. Por último, además, el ser de las cosas no está en ellas, sino fuera de ellas. Y esta es una de las eh, riquezas más grandes del pensamiento platónico. Porque Platón empieza a apartarse de lo que las cosas son, de lo que esta cosa me revela, para considerar que la esencia de esta cosa no está en esta cosa, sino que está fuera de ella, como ya habíamos visto en clase.
se encuentra en el mundo de las ideas, en el mundo que sí es perfecto, en el mundo que posee únicamente esencias. Esto no es una esencia, dirá Platón, esto es un accidente de una esencia que está en el mundo de las ideas. Y del mundo de las ideas es que se obtiene el ser de las cosas. Entonces el ser de este lapicero no está en el lapicero, está en el lapicero absoluto, en el lapicero universal. Por tal razón, Platón define la idea como un ente metafísico que encierra el verdadero ser de las cosas, es decir, un algo, una cosa metafísica, es decir, más allá de lo físico de esta cosa, que encierra lo que esta cosa es, pero que no está en esta cosa, en este lapicero. Para ir concluyendo, las ideas tienen los predicados exigidos tradicionalmente al ente y que las cosas sensibles no pueden poseer. Es decir, yo encuentro en el mundo de las ideas la idea que encierra todas las cosas que hacen que este lapicero sea lapicero. Esas cosas que este lapicero no posee. Porque a lo mejor este lapicero podría tener un tapón, pero en este caso, al no tenerlo, no lo hace menos lapicero, sigue siendo lapicero. Pero por no poseerlo, no lo hace menos lapicero. ¿Por qué? Porque está en el universal, está en el mundo de las ideas, está centrado en el mundo de las ideas. Reconozco que es un poquito complejo comprenderlo, pero ustedes son muy capaces y me lo han demostrado en clase. Espero que le estén pasando bien. Dudas, comentarios, por favor al correo electrónico que el colegio les habilitó para su servidor. Estoy a la orden y a seguir en reposo, a seguir esperando las instrucciones de nuestras autoridades. Feliz tarde.